El fin de semana me llegó un mail de la obra social que tengo desde hace más de 25 años, que además de decir que subía la cuota, habían cambiado el logo. En el mail decía que evolucionaron, ¿no? Y que esa es una de las razones por las cuales lo cambiaron. El tema fue la sorpresa. Presentaron este nuevo logo que no tiene nada que ver con el anterior. O sea, tantos años, tiraron toda la basura. Es un caso bastante raro. Y como siempre las redes explotan, ¿no? De críticas, como siempre que pasan estas cosas, porque somos 44 millones de técnicos y 44 millones de diseñadores gráficos. Todos opinan. La verdad es que un logo lo puede hacer cualquiera. Sí, lo puede hacer cualquiera. Y más que nada ahora con la cantidad de herramientas que están disponibles online. Por ejemplo, esta, que se llama Logaster, que solamente le cargas el nombre, le decís a qué actividad se va a dedicar y te crea un montón de opciones, incluso ya aplicadas sobre mockups. Lo único que te resta después es elegir cuál te gusta, la descargas y la empezás a usar. Así de sencillo. Hay otra que es un poco más sofisticada todavía, porque se trata de inteligencia artificial. En esta lo que primero te muestra son alternativas que va generando esta inteligencia artificial de formas. Uno elige una, después selecciona su color, después selecciona su contenedor y alguna variedad que genera también artificialmente y terminas componiéndole el nombre de tu marca, ajustándola como quieras y descargándola. Son bastante feas, son bastante malas. No, son muy malas realmente, así que ni se les ocurre intentar con esto para hacer una entrega, y menos aún venderla. Pero hay un consuelo ante la inteligencia artificial, como hemos visto. Esos son los resultados. Pero la verdad que lo que no pueden hacer es un sistema de identidad. Todavía no pueden diseñar un sistema de identidad, que es lo que están haciendo ustedes. Por eso no le damos tanta entidad al logo. Porque la verdad el sistema es el que resuelve mejor la identidad. Y como un logo lo hacía cualquiera, un poco la historia es que una de las marcas más famosas del mundo, sin duda, tiene un logotipo que lo diseñó el contador, ¿no? El logo de Coca-Cola, que tiene más de 100 años, lo diseñó Frank Robinson, que era el contador de esa época, que lo hizo por la única razón de que era el único que tenía habilidades de caligrafía. Nosotros vemos este logo ahora y decimos, pero esto no necesariamente está hecho por un contador. No, obviamente no es el original, porque después obviamente técnicos lo han refinado, pero el logo original era así. Ahora, lo loco es que una de las marcas que habla y ofrece juventud se vea tan vieja, ¿no? Ni siquiera la dudamos. Otra de las marcas icónicas del mundo también fue diseñada en 1971 y se veía así. Y además la pagaron $35 a una estudiante de diseño. Después obviamente les dieron unas acciones a esta señora y le salvaron la vida adulta. Pero el icono original de Nike era esto, así. La verdad que bastante mal resuelto el suyo original. Pero por suerte después le dedicó bastante tiempo a refinar esa forma y a diseñar la escritura, el logotipo. Tenemos un símbolo por un lado y un logotipo que es lo escrito. También diseñado por la misma diseñadora, que es prácticamente lo que vemos hoy, ¿no? Hubo variaciones en el medio, en el tiempo, pero lo reconocemos a la marca, la reconocemos como es. En el inicio de la era de las .com, todos los emprendedores obviamente lo que querían hacer era diseñar su propio logotipo. Una de las marcas con la que interactuamos todo el tiempo es Google, y se veía así. Sí, parecía más que nada el logotipo de una casa de cotillón o un saloncito de fiestas infantiles. Ahora, pero fíjense, a diferencia de lo que fue el caso de OCE, sigue siendo reconocible el logo de Google. Mantiene la misma estructura de colores, el mismo ritmo, nada más que cambió el lenguaje tipográfico. Ahora bien, a cada logo que podamos ver, a cada símbolo que podamos estudiar, lo que le podemos preguntar son tres cosas fundamentales. A cualquiera le podemos preguntar qué dice, cómo lo dice y también a qué evoca. Cuando le preguntamos qué dice, en realidad lo que hacemos es una lectura formal de la imagen. Es
información dura, porque si no explica su razón de ser, es un dibujito. En este caso no vemos I love New York, leemos I love New York, pero la información básica es I corazoncito NY. Nosotros después decodificaremos eso, pero lo que vemos es una imagen con una tipografía de máquina de escribir y un símbolo universal como el corazón, que además está coloreado de rojo. Eso dice. Ahora, esto resulta en tanto su simbología pura, el corazón y el tipo de tipografía que utiliza este logo, como su nombre. Entonces ahí aparece una capa de sentido nueva que la vemos después en el cómo lo dice. Este símbolo es universalmente conocido, ¿no? Es la sirena de Starbucks. Ahora, el lenguaje visual con el cual está resuelto le agrega una capa de sentido también. Podemos desde el lenguaje hablar o darle sensaciones de algo macabro o algo increíblemente inocente, serio o divertido, o no. El lenguaje de diseño termina definiendo la intención del mensaje. En este caso, el estilo gráfico, la morfología general, los colores, la tipografía, es lo que termina de vestir el mensaje puro. Veamos el mismo símbolo durante el tiempo, ¿no? El símbolo original recurría a un grabado antiguo, naval, para transformarlo en el símbolo de la marca. Luego tuvo una primera etapa de refinamiento y es tan reconocible que ni siquiera necesita de tener su escrito, su logotipo. Hoy por hoy es solamente el símbolo. Ahora tiene un lenguaje mucho más amable que el grabado original. Fíjense cómo cambia de sentido si a esta misma imagen la vestimos de dos lenguajes distintos. Le damos más hiperrealismo, por ejemplo. Nos predispone de otra manera. O decir sirena no es cualquier sirena. Y si es otra sirena, se transforma en otra marca. Y la tercera y última pregunta que le podemos hacer a cualquier marca, logo o símbolo, es ¿a qué evoca? La evocación tiene que ver con la cultura, tiene que ver con lo que conocemos, con el mundo nuestro y conocido. Por ahí, ¿con qué lo conectamos, no? ¿A qué nos recuerda esto? Porque tiene que ver con la experiencia. A veces lo que resulta es que son más de uno los sentidos que están contenidos en un logo o en un símbolo, y ahí la evocación no solo va hacia un lado, sino que recurre a más de uno. Cargarlo de este sentido y apelar a que el que lo vea lo evoque y lo entienda, construye un sentido original. Y también lo que produce es una lectura emocional. Te pasa algo con eso que estás viendo y te pasa algo cuando lo entendés. Al ver una manzana como símbolo de la marca de Apple, inmediatamente nosotros conectamos con algún sentido intencional porque es una marca de computadoras. Entonces podemos asociarla con Isaac Newton y la manzana que le cayó en la cabeza. Ahora, esa manzana está mordida, entonces seguramente la podemos asociar también a Adán y Eva. Ahora, no son inocentes estos dos sentidos, porque los dos lo que le dan es una capa de sentido mucho más profunda, porque vemos que tiene sentidos que sea el símbolo de una computadora desde el lado de Newton, porque habla de imaginación, habla de inteligencia, y también de Adán y Eva, porque son productos de deseo. Es esa manzana mordida. Son productos de muchísima tecnología y diseño. Y este es el primer logo de Apple. Lo diseñó seguramente Steve Jobs y puso textualmente la historia de Newton. Ahora, ¿ustedes se imaginan ese logo firmando dispositivos de última tecnología? Es por eso que el lenguaje visual termina de definir y de integrarse con lo que es la propuesta de un producto. Y volviendo a la historia del nuevo logo de OSDE, no vi ningún comunicado, ni ninguna gacetilla de prensa, ni nada en los medios que explicase por qué y qué quiere decir con esto que están presentando. Y si no te lo dicen, uno le pone sentido a las cosas, ¿no? ¿Qué querrá decir con eso, no? Uno ve esa S que se eleva. A la hora de presentar siempre un nuevo diseño, aparecen los racionales, que son las explicaciones de lo que quieren comunicar con este diseño. Y esto me resulta conocido porque se parece, por lo menos en lo que uno quiere leer, a lo que decía esta marca cuando se relanzó. Y en general lo que hay es sanata, mucha poesía alrededor de justificar algo que la verdad no le cambia la vida a nadie, ¿no? Pero también sugiere
otra cosa, ¿no? Sugiere también una sonrisita. ¿Será? Por ahí, como decíamos que la S se eleva porque hablará de algo superior. Y esa sonrisita siempre dicen de que es para darle un toque humano a la cosa. ¿Será eso? Pero es una idea que al menos a mí me resulta bastante familiar, ¿no? Creo que la vi más de una vez. Y puede que sea o puede que no sea, pero es muy importante que a la hora de ponerse a proponer un nuevo diseño para una marca es hacer una investigación y exhaustiva para ver si no existe. Porque nos vienen a buscar por una razón, para cumplir una función que es la secundaria y no menos importante que la primera. Es la de ser original, porque la originalidad construye identidad. Y a la hora de ponernos a diseñar, lo que tenemos que contemplar son 5 condiciones que históricamente se repiten y son necesarias que las cumplan. Estos son filtros para verificar si lo que estamos diseñando realmente funciona o no. La primera condición fundamental es de que todo logo, todo símbolo tiene que ser simple, verse y sentirse simple. Acá vemos 3 marcas de helado. Acá no hay ningún cucurucho fotográfico, ni una foto de un pote de helado. Sabemos que son marcas de helado porque están firmando productos que son helados, pero necesitan ser simples de recursos. Acá vemos una escritura que dice Häagen-Dazs y un marco ornamental y eso es todo. Son simples de forma. Esto es un corazón, pero la verdad que por más original que sea, la construcción se ve, se siente simple. Y son simples de color también, porque por la cantidad de veces que se reproduce esto, y porque el color es un ingrediente fundamental de cualquier marca, tiene que ser sencilla. Entonces, en este caso vemos que son o 1 o 2 colores, no necesitan más. Otra de las condiciones importantes y necesarias que tienen los símbolos y los logos es de que sean memorables. Es una condición muy importante porque en nuestra cabeza hay demasiados. Entonces tenemos que ayudar de que realmente lo podamos recordar. Y acá vemos 3 marcas de cervecería y las podemos distinguir una por sobre la otra, ¿no? Pero lo interesante es que podamos llegar quizás a una síntesis en que podamos nombrarla a esa marca. Podemos decir esa es la B de Berlina, no de otra marca. También podemos ayudarlos a que se pueda describir. No es solo una B en este caso, o sea que es una B gótica, pero en el símbolo de Tacuara es una ilustración de un motoquero de pelo largo, bandana en la cabeza y anteojos. O, al igual que en Berlina, tenemos la Q de Quilmes, pero lo que es importante es que el color de una marca no se pueda cambiar, o sea, o que veamos raro de que cambie. Si Quilmes pasa de ser celeste o azul a rojo, nos vamos a ver raros, ¿no? Entonces, ese es su color. El sentido del color obviamente termina de redondear las cosas. Uno sobreentiende de que, como dice Quilmes, que es la cerveza argentina, qué colores va a usar. Condición muy necesaria, porque como vimos son cada vez más complejas las comunicaciones, es de que un símbolo o un logotipo sea versátil, que funcione en un montón de expresiones, que se pueda bancar, incluso hasta ser moldeado. Esta es la coronita de Habana que se transformó en un bombón. Que a la hora de diseñar contemplemos los tamaños, porque tiene que tolerar grandes tamaños y no verse tosca, sino verse bien para un tamaño de una marquesina o de un cartel, pero también que funcione en tamaños increíblemente reducidos. Si uno va al kiosco y agarra el bombón de Ferrero Rocher, va a ver que la etiquetita tiene 2 centímetros y es muy legible. También lo que podemos programarle a un diseño de un símbolo, de un logotipo, es cuánto debe durar. Nosotros apuntamos a que sea lo más eterno posible. Obviamente los lenguajes visuales evolucionan y ahí es cuando es necesario tocarlos, pero que sea inoxidable sería una muy buena condición a lograr. Por ejemplo, la M de McDonald's debe tener más de 60 años. Eso lo que hace es transformarse en un icono. Esos arcos dorados son icónicos. Y también para programar que soporten el paso del tiempo, lo que podemos hacer es desde que renuncie a las modas, ¿no? Hay mucho lenguaje que obviamente vemos de que el año que viene ya se va a ver viejo, entonces podemos programar de que esto dure más. Y también lo que podemos definir son ingredientes en el diseño que las vuelvan particulares y únicas. Si bien este es un icono universal para hablar de hamburguesa, esa hamburguesa con ese toque de color es la hamburguesa de Burgertify.
Y si bien esas son las condiciones necesarias, esas 5, Paul Rand nos agrega un desafío más. Y la verdad que es tanto o más importante que los demás. Él habla de que la gente conecta con las cosas que son inteligentes, juguetonas, y si provocan una sonrisa, mucho mejor todavía. Y es verdad. Y los diseñadores todo el tiempo estamos trabajando y operando en el sentido de lo que ponemos en imágenes, sobre todo las palabras. Las dotamos de un carácter visual nuevo que provoca un juego del significado que él finalmente, que la ve, la termina de entender. Y las operaciones que podemos hacer para semantizar también deben cumplir con los 5 puntos anteriores que vimos como condiciones. Por ejemplo, una de las formas, una de las maneras, es la sustitución, ¿no? En el caso de una palabra, hackearla como para darle un sentido adicional. En este caso, sustituyendo uno de los caracteres, se transforman en otra cosa. Vemos acá en coffee, en vez de usar una O redonda, ese carácter se reemplaza por un recto o un cuadrado y se transforma en una taza. O en 7, en vez de utilizar la B corta, utiliza el mismo 7. Entonces está reforzando semánticamente el sentido de esa palabra que dice 7 2 veces. Un recurso de la sustitución también, utilizamos signos que son abstractos, completamente abstractos. Por ejemplo, la flecha, sabemos que es un icono que remite a los sistemas. Por ejemplo, acá clic lo está diciendo utilizando la K para transformarse en una flecha que hace clic de nuevo. O en done, que significa listo, utiliza la forma de la E con un tilde como para reforzar justamente de que está hecho. Y una de las formas más juguetonas es la del espacio negativo, ¿no? Descubrir justamente una figura contenida que provoca sorpresa. En la palabra think, que significa pensar, nos obliga a pensar esa N porque no está. Pero sin embargo, cuando aparece, se lee perfectamente la palabra. O en drink, en beber, aparecen entre 2 caracteres la contraforma de una copa que tiene un puntito. Se transformó encima en un martini, es un trago. Y como una forma tan sencilla como completar el espacio interno de una letra C, se transforma en una luna. Y ahí aparece el eclipse. O morfológicamente intervenir lo que entendemos como una letra E para convertirlo en una pila y hablar de vida. Obviamente, si hablamos de la abstracción, tenemos que hablar de la figuración y cómo se suman sentidos si aparece icónicamente, aparece la forma icónicamente. En Grill, los últimos 3 caracteres que comparten formas semejantes se transforman también en el espacio negativo de una espátula. Entonces, refuerza justamente de que está hablando de una parrilla. O en Search, que la intervención es morfológica, estirar esa A, se transforma en el campo de búsqueda de un navegador. Y hay muchas figuras que nosotros las asumimos como que son abstractas o que son del mundo de la usabilidad, de lo que interactuamos todo el tiempo a nivel digital, pero sin embargo viene del mundo real. Estos switches, ¿no? Uno los toca con el dedo y enciende y apaga. No sirven para hablar tanto de elegir, choose, como de encender o apagar. Y al final Paul Rand tiene razón, ¿no? Vale la pena hacer bien estas cosas y dotarlas de algún carácter especial que involucre al que lo ve, porque no solo provoca una sonrisa, es una expresión de buenos deseos. Cuando tenemos que elegir, justamente, nosotros juzgamos y prefiguramos qué es lo que nos puede pasar con esto por la calidad del diseño que está representándolo. Entonces, diseñar bien suma y le da valor a lo que está representando.